Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. El ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor Mais Pilar Herrado, y su honorable consejo directivo, tienen a bien a presentar a la comunidad jurídica el diplomado en Derecho Procesal Constitucional, esto en mérito a las modificaciones que ha venido sufriendo y que se han dado a nivel del nuevo Código Procesal Constitucional. La comunidad jurídica, los miembros de la Orden del Ilustre Colegio de Abogados, los estudiantes y profesionales y público en general participante dan la más de las cordiales bienvenidas al doctor Roberto Cabrera Suárez. El doctor es abogado y maestro en gestión pública, tiene maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y es doctor en Derecho. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla de la Mancha, en España. Ha cursado estudios en sistemas judiciales comparados por la Universidad de Nápoles, Federico II, y máster en Derecho Fundamental por la Universidad Carlos III de Madrid. En esta oportunidad contamos con la grata presencia del doctor para que nos pueda ilustrar y desarrollar el proceso de inconstitucionalidad. Doctor Roberto Cabrera Suárez, bienvenido al ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Les damos la más de las cordiales bienvenidas a efectos de que pueda desarrollar este importante proceso de inconstitucionalidad. Bienvenido, doctor Roberto Cabrera Suárez. Muchísimas gracias por esta cordial bienvenida, doctor Benítez, y por su intermedio agradecer al señor decano por esta cordial invitación en este diplomado. Debo no solamente ser agradecido, sino también felicitar las actividades académicas que viene realizando el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, que sin duda contribuyen al desarrollo académico y no solamente a ellos, sino también a gestar espacios de debate, de diálogo y de crítica a las nuevas tendencias a las cuales nos estamos aproximando, no solamente en el derecho constitucional, sino en diversas ramas del derecho. He seguido con mucho interés las actividades que se vienen realizando y que se vienen liderando por la actual junta directiva, y enhorabuena por ese ímpetu y por esas ganas de contribuir de esa manera a la comunidad jurídica. En esta oportunidad tengo la responsabilidad de compartir algunas ideas respecto a la acción de inconstitucionalidad. Y debo partir por el hecho de que la acción de inconstitucionalidad es una garantía constitucional que se encuentra plasmada en nuestra Carta Política y que responde a uno de los fines del derecho procesal constitucional en específico. Recordemos que los fines del derecho procesal constitucional son dos, ¿no? El primero de ellos es proteger los derechos fundamentales de la persona, entendiéndose los derechos fundamentales como aquellos derechos humanos que han sido positivizados y recogidos por las constituciones domésticas. Y por otro lado, y no menos importante, sino por el contrario, con mucho mayor relevancia, la posibilidad de salvaguardar el contenido constitucional. Y nos preguntamos en este aspecto, en esta eh, parte inicial, cuál es la relevancia o cuál es la importancia o cuáles son las razones por las cuales debe salvaguardarse el contenido constitucional a tal punto de que se tenga que establecer una garantía constitucional específica para tal fin. Y la respuesta se encuentra enfocada en una razón bastante sencilla, que la Constitución es la norma fundacional del Estado, la Constitución refleja la voluntad de la población y la Constitución es la estructura que coadyuva a la organización social que lógicamente tiene una conectividad con el Estado. Y por lo tanto, las constituciones resultan ser entonces ese ideario que necesita la sociedad para poder cumplir con sus fines, para que el Estado logre también cumplir a través de su funcionalidad, su distribución funcional en sí, cumplir con los fines de salvaguardar a la persona humana, su dignidad y generar un ambiente propicio
para el desarrollo. Entonces, tenemos que entender de que, si bien es cierto, las constituciones tienen una parte orgánica y una parte dogmática, ninguno de estas partes de la constitución debe ser mal utilizada o lesionada en cuanto a su interpretación. Porque hacerlo genera pues un atentado directo contra la voluntad popular, genera un atentado contra la voluntad de la población y puede traer consigo afectación de derechos. Pero más aún, afecta principios que han sido preestablecidos y que tienen por fin, tienen por objetivo proteger la estructura del Estado y de la sociedad en su conjunto. Y en realidad, con respecto a la acción de inconstitucionalidad, hay muchos aspectos tal vez históricos que mencionaron. Uno de ellos tal vez se encuentra enfocado en que es una de las tendencias que en su época los tribunales, el tribunal austriaco, el primer tribunal de control concentrado, formado por las teorías de Kelsen, trajo consigo aquí en el Perú, ¿no? Más aún teniendo en cuenta de que se necesitaba, de acuerdo a esos criterios doctrinarios, un organismo constitucional autónomo, es decir, que no dependa ni del Poder Ejecutivo, ni mucho menos del Poder Legislativo, y peor aún del Poder Judicial, que sea autónomo e independiente, y que logre de esa manera perfeccionar el contenido de la Constitución y protegerlo. Pero en ese entonces, al menos en el Perú de ese entonces, no se creía posible que los actos legislativos, por ejemplo, podían atentar contra la Constitución. No aparecía dentro de las elucubraciones filosóficas, parlamentaristas, la posibilidad de que a través de actos legislativos se lesione el contenido de la Constitución. Más se pensaba en infracciones a la Constitución, ¿no? Infracciones que no necesariamente podrían resultar de una visión o una subjetividad am, enfocada precisamente en lesionar la Constitución, sino en infracciones per se, ¿no? A tal nivel de que la inconstitucionalidad de una norma directamente se enfocaba a esos enfoques, ¿no? No se enfocaba a que los actos legislativos que provenían de nuestro emisor legislativo, ¿no? De nuestro órgano deliberativo parlamentario, pudiesen atentar contra el contenido de la Constitución. Pero más adelante nos empezamos a dar cuenta de que sí, que en efecto, sí, las leyes obtenían la posibilidad de atentar contra el contenido constitucional. Y es por eso que en la Constitución de 1979 ya se establecen algunos aspectos relacionados a la acción de inconstitucionalidad, específicamente en el artículo, o el que fue el artículo 248, inciso 1, que señalaba que, de manera literal, y cito, declarar a petición de parte la inconstitucionalidad parcial o total de las leyes, decretos legislativos, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravienen la Constitución por la forma o por el fondo. Es decir, establecía algunos aspectos relacionados a este objeto de la acción de inconstitucionalidad. En cambio, la acción de inconstitucionalidad en la Constitución de 1993 señala la letra, ¿no?, que se pueden interponer reclamaciones ante el Congreso por infracciones de la Constitución. Recordemos de que se hablaba pues de un contexto de infracciones en la Constitución de 1933 y también permitía en el artículo 123, inciso 4 de la Constitución de 1933, predecesora de la Constitución del 79, de que se permitía que las infracciones de la Constitución también podían ser examinadas por el propio Parlamento, por el propio Congreso, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. En otras palabras, nos encontrábamos pues ante un criterio de infracción, como lo veníamos señalando. Y esos criterios en los que nosotros, o la comunidad jurídica en ese entonces, había generado que el Parlamento sea directamente quien resuelva este tipo de infracciones a la Constitución. Es recién a partir de la Constitución del 79 que se empieza a establecer la función
de un tribunal, ¿no? Que es el Tribunal de Garantías Constitucionales, y que en la Constitución de 1993 surge con la posibilidad de la construcción institucional del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, es importante ver esto desde un enfoque histórico, porque nos demuestra que, al menos en los últimos años, yo diría que en los últimos 60, 70 años, hemos retrocedido en la posibilidad de construir herramientas legislativas que mantengan una concordancia y coherencia con nuestro ordenamiento jurídico en general y con nuestra constitución. Y más bien se ha iniciado un proceso legislativo paupérrimo, si es que se me permite adjetivizarlo, que lejos de fortalecer el ordenamiento jurídico, transformarlo en más seguro, hace todo lo contrario. Es decir, atenta contra el contenido de la Constitución, nos transmite inseguridad jurídica en lugar de la tan anhelada seguridad, y por lo tanto nos pone en riesgo. ¿Debido a qué? Debido a intereses que no necesariamente se encuentran enfocados en el interés general, sino más bien intereses de particulares, sobre todo de grupos o élites que tienen en cierta medida poder económico, grupos que en cierta forma tienen históricamente ciertas cuotas de poder y que buscan mm, que se establezcan dispositivos legales que más bien sean propicios para sus intereses económicos. Y es allí donde vamos a encontrar, pues, contradicciones entre lo que se establece en la Constitución con lo que se legisla, o también con lo que no se legisla, ¿no? Lo que se omite en legislar. Entonces, podemos analizar o también mencionar algunas diferencias a nivel de las últimas dos constituciones que hemos tenido, que es la Constitución de 1979. La Constitución de 1979 se estableció que se podía interponer acción de inconstitucionalidad o demanda de inconstitucionalidad en contra de normas con rango de ley, como leyes, como decretos legislativos, que como ustedes bien saben son dispositivos legales que emanan del Ejecutivo por delegación de facultades del Parlamento, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Pero la Constitución de 1993 añade dos aspectos bastante fundamentales. El primero de ellos, que se encuentra enlazado a que las leyes también se pueden incluir en el contexto de leyes orgánicas, es decir, ustedes seguramente recordarán que las leyes orgánicas son leyes a través de las cuales se crean instituciones, y los decretos de urgencia. Y dicho sea de paso, ¿no? Desde 1979 hasta el 92 habían habido una serie de decretos de urgencia que eran inconstitucionales, que otorgaban ciertos aspectos, facultades en aspectos económicos, y que más bien habían puesto en peligro la estabilidad del país, y además habían atentado contra el contenido de la Constitución. Imaginémonos que en estos momentos los decretos de urgencia no puedan ser cuestionados a nivel de un proceso de inconstitucionalidad. Pues, por ejemplo, el decreto 014, 016 de la época de Vizcarra, se mantendrían en vigencia, ¿no es cierto? Y hubiese permitido atentar contra derechos de negociación colectiva, ¿no es cierto? Enhorabuena de que esto cambió, ¿no? Ahora, bajo ese contexto, lo que señala el artículo 200, inciso 4 de nuestra actual Constitución, pues nos hace reflexionar sobre que ninguna norma con rango de ley debe atentar contra el contenido de la Constitución. Y es por eso que el artículo 200, inciso 4, nos describe a una acción de garantía que puede ser formulada cuando aquellos que gozan de legitimidad activa para ello cuestionan esa constitucionalidad per se, ya sea por un aspecto relacionado a una inobservancia de formalidades o procedimientos previstos en la Constitución, y además
genera como consecuencia la expulsión de dicha norma de nuestro ordenamiento jurídico, lo cual es valioso para la seguridad jurídica. Entonces, nótese que el proceso de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad contribuyen al fortalecimiento del ordenamiento jurídico, permiten salvaguardar o generar seguridad jurídica en todas y todos, y además que hacer que se respete la voluntad de la población que se encuentra plasmada en la Constitución. Recordemos que la Constitución no es otra cosa que el consenso de la población positivizado, ¿no? Y por lo tanto no puede haber ley que atente contra esa voluntad popular, esa voluntad omnipotente que se encuentra plasmada en la Constitución, altamente ejercida o fortalecida por el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos desde una óptica soberana. Pero ¿qué sucede cuando de por sí los procesos de inconstitucionalidad tienen ciertos defectos? Y de eso quiero hablar un poco en esta noche. Que si bien es cierto, los procesos constitucionales de por sí tienen una tramitación diferente a los procesos ordinarios, también es importante darnos cuenta de que el proceso de inconstitucionalidad tiene algunas características que ante la realidad que vivimos, tal vez impiden que estos sean eficaces y eficientes. Y es allí donde voy a realizar algunas reflexiones. Pues verán, en primer lugar, la práctica legislativa de hoy en día nos muestra de que la intencionalidad de la legislación no busca el interés general, sino más bien el interés de particulares. Y en muchas ocasiones se han aprobado decisiones, se han aprobado proyectos de ley que atentan contra el contenido de la Constitución y por lo tanto atentan o pueden atentar contra derechos fundamentales o contra principios eh, estatales. Y eso es un grave peligro del cual no podemos salvarnos porque para poder interponer una acción de inconstitucionalidad, como usted bien sabe, es necesario que entre en vigencia aquella norma que atenta contra la Constitución. No se puede interponer una acción de inconstitucionalidad antes de que se entre en vigencia esta norma. No se puede, porque nuestro modelo de control de constitucionalidad, que si bien es cierto es dual, porque contamos con un control difuso y un control concentrado, en el marco del control concentrado, no se permite interponer acción de inconstitucionalidad en contra de normas que aún no entran en vigencia. Es decir, el control previo de constitucionalidad de las leyes, el control a priori de constitucionalidad de las leyes, no está contemplado dentro de nuestro sistema. Es decir, si en estos momentos se está discutiendo en el Pleno del Congreso una ley que atenta contra el contenido de la Constitución, este no puede ser cuestionado, por más de que a vista y paciencia de toda la comunidad jurídica sea altamente inconstitucional, abiertamente inconstitucional. No se puede hacer nada. Ni el señor decano del Colegio de Abogados podría interponer acción de inconstitucionalidad. No lo podría hacer. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí goza de legitimidad activa para interponer acción de inconstitucionalidad, lo cierto es de que no podría hacerlo hasta que entre en vigencia dicha norma. En otras palabras, interponer acción de inconstitucionalidad solamente de manera posterior. Nuestro sistema es a posteriori. Si bien es cierto, es un proceso unigradual, como se puede ver en la lámina, y que la competencia exclusiva para tomar conocimiento en única y definitiva instancia recae en el Tribunal Constitucional y tiene la facultad esta de expulsar dicha norma del ordenamiento jurídico, la legitimidad activa, que es bastante reducida, dicho sea de paso, no permite interponer demanda de inconstitucionalidad contra normas que no han entrado en vigencia. Es decir, contra un proyecto de ley no se podría hacer. Es imposible. Pues, ¿cuánto le cuesta al Estado tener que esperar? ¿Cuánto le cuesta a las personas que son vulneradas respecto a una ley aprobada
tener que esperar que alguien que goce de legitimidad activa pueda interponer una acción de inconstitucionalidad. Porque recordemos, según el artículo 200, inciso 4, señala que los procesos de inconstitucionalidad, de las demandas de inconstitucionalidad, la garantía constitucional de inconstitucionalidad, se puede interponer en contra de leyes, de decretos legislativos, de decretos de urgencia, de tratados, el reglamento del Congreso, que es el único reglamento que tiene rango de ley, dicho sea de paso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales. Motivo por el cual, si nos damos cuenta, no solamente nos encontramos en el espacio del legislativo, sino que también nos encontramos en el espacio del Ejecutivo con respecto a los decretos legislativos y decretos de urgencia, así como los gobiernos regionales y las municipalidades, de las cuales también emanan normas con rango de ley, y contra las que se podría interponer acción de inconstitucionalidad en caso fuese posible interponer o hacer uso de un control a priori de constitucionalidad, mismo que no existe a la fecha. Pero un problema más aún, más grave aún, es de que la legitimidad activa, decíamos, para poder interponer acción de inconstitucionalidad, es bastante reducida. Y recae, por ejemplo, en el presidente de la República, en el fiscal de la Nación, en el presidente del Poder Judicial, gracias a una reforma del año 2017, porque antes el presidente del Poder Judicial no podía interponer acciones de inconstitucionalidad. El defensor del pueblo, 5.000 ciudadanos, con las firmas debidamente suscritas, los decanos de los colegios profesionales, los alcaldes provinciales con la aprobación de su consejo municipal, los presidentes regionales de igual manera con la aprobación de su consejo regional. Nadie más. ¿Y qué pasa si ninguno de estas personas que acabamos de mencionar interpone acción de inconstitucionalidad en contra de aquella norma que atenta contra el contenido de la Constitución? O que vulnera derechos o principios constitucionales. Pues esa norma se queda ahí en el ordenamiento jurídico, pudriéndolo. Por ejemplo, ¿no? Han habido una serie de dispositivos legales que podrían haber sido susceptibles de interponer acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la ley sancionadora en espectáculos deportivos, que fue la 30.037, el decreto legislativo que aprobó la organización y funciones del Ministerio de Defensa, el decreto de urgencia 004-2015, con respecto a la ejecución de medidas ante el periodo de lluvias y el fenómeno del Niño, que fue cuestionado porque podía poner en riesgo el tema presupuestario, el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que dicho sea de paso, se interpuso acción de inconstitucionalidad contra dicho tratado, ¿no? Pero lo hicieron el 25% del número legal de congresistas antes de que entre en vigencia el tratado y por lo tanto se declaró procedente la demanda, ¿no es cierto? Entonces, aquí también nos encontramos no solamente ante un aspecto relacionado a la debilidad del proceso en el sentido del control previo, sino que también la legitimidad activa es reducida y si ninguna de aquellas personas que gozan de legitimidad activa para interponer acción de inconstitucionalidad lo hacen, pues lógicamente nos enfrentamos ante la penosa situación en la que dicha norma ingresa al ordenamiento jurídico de manera abusiva. Y si decimos que la finalidad del proceso de inconstitucionalidad es permitir a las autoridades y a las personas que puedan interponerla, que recurran ante el Tribunal Constitucional para que analice si la norma con rango de ley impugnada es o no constitucional, pues entramos aquí a un espacio gris, totalmente gris. Y si nosotros lo sumamos a la realidad sociopolítica que estamos viviendo, en que en el Parlamento tenemos personas que se creen príncipes, y en el gobierno, y en el Ejecutivo, perdón, el gobierno es Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos y gobiernos subnacionales. Pero en el Ejecutivo tenemos a personas que se creen reyes, entonces cada quien baila con su propio pañuelo, cada quien cree tener la razón, y por lo tanto nos enfrentamos a procesos, muchos procesos de inconstitucionalidad. Dicho sea de paso,
el anterior presidente de la República interpuso 12 acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes emanadas por el Parlamento solamente en el periodo 2020-2021. 12 acciones de inconstitucionalidad. Y se interpuso acción de inconstitucionalidad nada más y nada menos que contra el nuevo Código Procesal Constitucional, que es lo más alarmante, ¿no? Porque imagínense que el nuevo Código Procesal Constitucional se declara inconstitucional. O imagínense que también ha sucedido porque se ha interpuesto acción de inconstitucionalidad en contra de la resolución legislativa a través de la cual se aprobó la cuarta legislatura ordinaria. Pues se traerían abajo todos los dispositivos legales que mandaron en la cuarta legislatura. Que dicho sea de paso, que hayan querido instaurar una cuarta legislatura extraordinaria, pues ha sido un error garrafal del Parlamento, que además no hizo caso omiso, o no, bueno, no fue que hizo caso omiso, sino que más bien no se empapó de los informes que pudiesen haber enviado los especialistas en parlamentario y legislativo. Ningún informe llegó a la Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, nótese ahí las deficiencias que tenemos. ¿Por qué? Porque no tenemos también, y esa es una tercera reflexión, si es que se me permite, no contamos tampoco con un filtro. La Constitución, perdón, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso no constituye el filtro que se necesitaría para poder contar con dispositivos legales que realmente hayan sido analizados y dictaminados de una manera coherente con nuestra carta política y nuestro sistema de bloque de constitucionalidad. Motivo por el cual también podríamos hacer esa crítica en el sentido de que es necesario contar con un filtro. Ese filtro antes lo realizaba la Cámara de Senadores, ¿no? Cuando habían dos cámaras. Hoy ya no existe ese filtro. Y hoy, a pesar de que, de acuerdo, como podemos analizar en el diario de los debates de la Constitución del 93, de que se instaura la segunda votación para que el congresista, porque ya no existía el término diputado, para que el congresista pueda reflexionar sobre el sentido de su voto, pues sabemos de que siempre se exoneran de segunda votación los proyectos de ley que están a punto de aprobarse. Y es más, debido a ese contexto de ingobernabilidad que tenemos en el país entre ejecutivo y legislativo ya por varios años, cuando existen observaciones a los proyectos de ley por parte del Ejecutivo, el Congreso lo que hace es insistir y aprueba por insistencia muchas leyes. ¿Cuántas leyes por insistencia se han aprobado? Es más, el Ejecutivo emitió todo un informe de prácticamente 61 observaciones respecto al nuevo Código Procesal Constitucional y el Parlamento o la Comisión de Constitución y Reglamento insistió en aprobar el dictamen y el Pleno aprobó por insistencia el Código Procesal Constitucional. Así fue. Y no solamente en este caso, sino en muchos otros. Estamos hablando de 12 acciones de inconstitucionalidad en no menos de 2 años. Por lo tanto, estamos ante una circunstancia preocupante, porque los intereses particulares sí imponen al interés general. Y el Tribunal Constitucional, de por sí, tiene ese objeto, ¿no? Al ser el órgano de cierre de la legislatura. Ahora, sabemos también, como lo señala la Constitución y la norma adjetiva vigente, que el Tribunal Constitucional conoce los procesos de inconstitucionalidad en única y definitiva instancia. Y bueno, ya habíamos mencionado también cuáles eran aquellas personas que gozaban de legitimidad activa para interponer acción de inconstitucionalidad, ¿no? Según el artículo 203, que decíamos de que eso limitaba la posibilidad de que un ciudadano común y corriente como yo o como usted no puede interponer acción de inconstitucionalidad. En otros países sí se puede. Para no ir muy lejos, en Colombia se puede interponer acción de inexigibilidad, ¿no es cierto?, contra normas que a pesar de que han transcurrido más de 6 años. Dicho sea de paso, hablando del contexto
relacionado al plazo, ¿no? El plazo para accionar de acuerdo al nuevo Código Procesal Constitucional, esto es el nuevo código, no el antiguo, el plazo para accionar, para interponer una demanda de inconstitucionalidad, según el artículo 99 del nuevo Código Procesal Constitucional, es de 6 años, tal cual se establecía en la anterior ley. Y en el caso colombiano, les decía, no existe un plazo para interponer acción de inexequibilidad. No existe ningún plazo. Y lo puede interponer Roberto Cabrera, Perico de los Palotes y cualquier otra persona. Aquí no. En el caso de la... Y una circunstancia del nuevo Código Procesal Constitucional que seguramente dará que hablar más adelante, es de que de por sí la antigua ley señalaba que el artículo 105 del Código Procesal Constitucional impedía que se apliquen las medidas cautelares. Pero en esta nueva regulación no hay ningún impedimento para la interposición de medidas cautelares. No hay una contemplación para esto. Por otro lado, de acuerdo al artículo 74 del nuevo Código Procesal Constitucional, se establece que la infracción a la jerarquía normativa de la Constitución puede ser por la forma o por el fondo. Ya sabemos que es por forma cuando no se ha seguido adecuadamente el procedimiento establecido por ley, por el fondo cuando contraviene contenidos directamente plasmados en la Constitución, parcial o total, porque no, obviamente no vamos a, por ejemplo, ¿no? Ante la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra este nuevo Código Procesal Constitucional, se podría declarar fundado en parte y eh, em, declarar inconstitucionales algunos artículos, que dicho sea de paso, ya hay eh, algunos controles difusos que algunos jueces a nivel nacional han hecho respecto a algunos articulados, ¿no es cierto? Uno de los que más ha llamado la atención es el tema relacionado a la notificación en los procesos en los cuales los demandados directamente son magistrados, ¿no? O directo o indirecto, ¿no? Y en el contexto de los requisitos para la demanda de inconstitucionalidad, el artículo 100 del nuevo Código Procesal Constitucional menciona que debemos, y es lo mismo que se señalaba en el anterior Código Procesal Constitucional, en la ley anterior, de que debe interponerse señalando la identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su domicilio lo legal y procesal, la indicación de la norma que se impugna en forma precisa, los fundamentos en que se sustenta la pretensión, la relación numerada de los anexos o los documentos que se acompañan, la designación del apoderado si hubiese apoderado y la copia simple de la norma objeto de demanda. No ha cambiado, no ha cambiado para nada. Hay muchas cosas que no han cambiado, una que otra cosa sí. Tal vez no era necesario cambiar toda la ley, sino más bien eh, algunos articulados, tal vez. Y dicho sea de paso, las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad tienen autoridad de cosa juzgada a tal nivel de que se tienen que publicar en el Diario Oficial del Peruano. Y se publican en el Diario Oficial del Peruano porque se utiliza el mismo instrumento o el medio a través del cual se entró en vigencia una norma. Por eso es que se publica en el Diario Oficial del Peruano. Y sus efectos son erga omnes, claro está. Y por consiguiente, vincula no solamente al sector público, sino al sector privado, como si la norma nunca hubiese existido, ¿no? Entonces, es importante de que nosotros entendamos la real naturaleza de los procesos de inconstitucionalidad. Y lo debemos hacer siempre desde una perspectiva del derecho comparado, porque otras realidades nos demuestran que este proceso realmente puede coadyuvar al fortalecimiento del contenido de la Constitución. Y es más, el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad se debilita cuando ingresan dispositivos legales atentatorios contra el contenido de la Constitución. Y es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, más aún ante la difícil situación sociopolítica que vivimos y ante la pésima o las pésimas gestiones parlamentarias que se han llevado a cabo en los últimos periodos,
y que más bien han generado la aprobación de dispositivos legales en muchas ocasiones hasta absurdos, ¿no? Porque basta, por ejemplo, revisar en la página web del Congreso cuántos proyectos o cuántas leyes se han aprobado en el departamento de Cusco, para no ir muy lejos, y usted se va a dar cuenta, y le ha puesto todo lo que quiera, que gran parte de las leyes aprobadas han sido proyectos declarativos o leyes declarativas. Declárese de necesidad pública e interés nacional la creación del distrito de A, la creación del distrito C, la declaración del distrito D, o que declárese de necesidad pública y de preferente interés nacional la construcción de un puente colgante. Imagínense. O sea, el legislativo emitiendo dispositivos legales que no tienen ninguna vinculatoriedad con la sociedad, dispositivos legales que, si bien es cierto, en teoría buscan llamar la atención del Ejecutivo, pero que en realidad es solo eso, porque finalmente el Ejecutivo es el que directamente va a construir los espacios para poder hacer cumplir o para poder atender ciertas necesidades. Y dicho sea de paso, el Congreso emite leyes, pero el Ejecutivo es el que las reglamenta. Y eso a veces muchas cosas son aspectos que a veces nos olvidamos. Y nos encontramos pues entonces en un espacio en que la normatividad crece inconmensurablemente y la población no conoce sus leyes. Y los parlamentarios creen que porque aprueban una ley o exigen que se apruebe una ley declarativa para que se cree el distrito A, B, C o D, por eso la población va a incrementar su caudal electoral favorablemente hacia ellos, cuando eso no es así, porque el común denominador de la población, no podemos tapar el sol con un dedo, no sabe las leyes y ni siquiera ha leído su constitución. Mucho menos pues va a prestarle interés a una ley declarativa. Si usted analiza cuáles son las agendas del Congreso, las agendas del Pleno, se va a dar cuenta de que el 80 o más del 80% es perder el tiempo buscando que se apruebe una ley declarativa. Si tuviésemos un filtro, eso sería distinto. Si tuviéramos un control previo de constitucionalidad, hubiésemos paralizado jurisprudencialmente, seguramente, muchas de esas iniciativas ya, o si tuviésemos una Cámara Senatorial, que no la tenemos, claro. O si se hubiese establecido en el procedimiento legislativo, y espero que algún día eso suceda, como ya sucede en Colombia, cánones para generar un espacio de argumentación a nivel legislativo, a lo cual se le denomina racionalidad legislativa, dicho sea de paso. Manuel Atienza es uno de los precursores en esa materia. Y ahí encuentras un contexto de ponderación entre lo que implica la función de legislar con o el derecho parlamentario de iniciativa legislativa, que es un derecho parlamentario, que enhorabuena que exista, ¿no? Porque supuestamente genera un contexto de representativo respecto a la población, y por otro lado tenemos, ¿qué cosa? El interés general. Y si se busca aprobar una ley X que atenta contra el contenido de la Constitución, contra los derechos fundamentales, o se redacta de una manera oscura, ambigua, etcétera, pues en el caso colombiano, ese proyecto no pasa. Hay un filtro. Es como si, por ejemplo, aquí la oficialía mayor te diga, ¿sabe qué? Un momentito, presente bien su iniciativa legislativa. Algo que en estos momentos no sucede. Es más, tenemos iniciativas legislativas que son copia y pega de legislaturas anteriores o de iniciativas legislativas de otros países. ¿No? Lo que fue la ley de terapias de reproducción asistida, el proyecto de ley, era una copia de un decreto real español. Pues nótese la importancia de los procesos de inconstitucionalidad para salvaguardar el contenido de la Constitución como norma fundacional del Estado, en la que se establecen derechos, se establecen deberes, en la que se establece la estructura orgánica del Estado, se establece el contexto económico, se establece la manera en cómo se van a proteger nuestros recursos naturales, etc. Y como podrán evidenciar, estimados amigos, pues tristemente,
Si bien es cierto, el proceso de inconstitucionalidad en el 79 y el 93, creo yo, de una manera mucho más amplia, ha generado espacios importantes para salvaguardar esos contenidos, lo cierto es de que la realidad ya superó al derecho, ya superó a la norma. Y es necesario contar con mayor seguridad jurídica a través de procedimientos específicos interprocesales que realmente coadyuven a la posibilidad de cumplir con los fines del proceso constitucional, en este caso del proceso de inconstitucionalidad, en este caso específico de salvaguardar el contenido de la Constitución. Porque prácticamente nos encontramos ya indefensos ante esas conductas que, lejos de buscar salvaguardar el contenido de la Constitución, buscan salvaguardar intereses particulares. Entonces, nótese aquí estas reflexiones, que si bien es cierto se encuentran dentro del campo académico, se ponen pues a disposición de todos y cada uno de ustedes para poder debatirlas y para poder escudriñarlas con mayor detalle, porque claro, en el mundo académico ustedes saben de que hay muchas opiniones, y estos son opiniones que en cierta medida se basan en algunas investigaciones y también en indicadores claros, producción legislativa y derecho comparado, ¿no? En el que obviamente nos enfrentamos ante, si bien es cierto, impopularidad de procedimientos, del procedimiento en el contexto parlamentario, también es cierto que eso no termina en el tema en el tema de las leyes, sino también en el tema de los decretos legislativos que emanan del Ejecutivo, los decretos de urgencia. Por ejemplo, durante el interregno parlamentario se aprobaron sendos decretos de urgencia y muchos de ellos fueron inconstitucionales. ¿Qué hacer ahí? Si bien es cierto, el Parlamento, perdón, la, el Parlamento a través de, no el Pleno, sino el órgano residual del Parlamento ante su disolución, pudo en cierta medida presentar opiniones, estas no eran vinculantes. Y ni el fiscal de la nación, ni el defensor del pueblo, ni el presidente del Poder Judicial, ni el resto de personas que gozan de legitimidad activa interpuso acción de inconstitucionalidad contra estos decretos de urgencia. No lo hizo. Tuvo que el nuevo Parlamento declarar, derogar estos decretos de urgencia, haciendo control político. Y eso a nivel de poderes del Estado, de esa magnitud. Vayamos más cerca. ¿Cuántas ordenanzas municipales pueden ser inconstitucionales en vuestros gobiernos locales o en vuestros gobiernos regionales o ordenanzas regionales? Y se aprueban. Y nadie interpone acción de inconstitucionalidad. Y les aseguro que aquellos que gozan de legitimidad activa no tienen ni idea de que hay una, acción de que hay una norma con rango de ley, ya sea, si bien es cierto, emanada por un gobierno subnacional, que está atentando contra el ordenamiento jurídico, ¿no? Las cosas quedan ahí. ¿Por qué? Porque nuestros procedimientos de legislación y fiscalización, específicamente de legislación, su nivel es muy bajo. Su nivel es tan bajo de que lamentablemente se generan conflictos normativos al interior del ordenamiento jurídico. Genera la función legislativa o de legislación a nivel parlamentario, a nivel de consejos municipales, a nivel de consejos regionales, por ese desconocimiento técnico, por ese desconocimiento del contenido constitucional y por una mala asesoría, generan pues tristemente espacios bastante proclives, no a favorecer al ordenamiento jurídico y a volverlo coherente y coordinado y concordante, sino que muy por el contrario, generan conflictos en el interior del ordenamiento jurídico. Y como hemos podido analizar en esta noche, el proceso de inconstitucionalidad, que si bien es cierto, ha tenido una evolución favorable, hay jurisprudencia muy importante del máximo intérprete de la Constitución, también es cierto de que la realidad ya hace varios años ha superado, ¿qué cosa? Ha superado nuestros dispositivos legales, volviéndolos inoperativos
para circunstancias, para situaciones que pueden poner en riesgo, ¿qué cosa? Que pueden poner en riesgo nuestro sistema, nuestros derechos, nuestra constitución. Entonces sirvan estas reflexiones que hemos hecho en esta noche y el análisis normativo que hemos mencionado para eh, generar inquietud académica en cada uno de vosotros y podamos construir un espacio que resulte ser mucho más perfectible en el tiempo y favorable para los principios establecidos en nuestra Constitución. Que dicho sea de paso, puede que la Constitución no sea la mejor Constitución del mundo, pero es la Constitución que tenemos. Y hay que protegerla porque justamente en ella se refleja la voluntad de la población. Puede que nunca de toda la población, pero al menos es un espacio se encuentra en el debate del debe ser. Entonces, a manera de conclusión, si bien es cierto, la acción de inconstitucionalidad es de excepcional competencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no puede actuar de oficio, por ejemplo, y tampoco puede eliminar aquella norma o un proyecto de norma jurídica antes de que éste entre en vigencia. Por otro lado, las sentencias en los procesos de inconstitucionalidad que expulsan normas nocivas contra el ordenamiento jurídico en la Constitución tienen efectos de fuerza de ley, cosa juzgada y aplicación vinculante a los poderes públicos, lo cual está muy bien. Y además es importante también analizar lo concerniente a la interpretación que realiza el Tribunal Constitucional en el sentido de que lo que establece el TC prevalece sobre cualquier otra, es decir, se impone la interpretación que puedan realizar otros poderes del Estado, órganos constitucionales e incluso los particulares. Sobre todo en el sentido, y creo yo que una de las sentencias más importantes tal vez en los últimos años, ha sido directamente la confirmación de la constitucionalidad de la disolución del Congreso, que da pie pues al crecimiento del bloque de constitucionalidad y seguramente habrá más de uno que me diga no, que eso fue inconstitucional, pero bueno, para eso sirven los tribunales constitucionales, para zanjar la discusión. Así nos guste o no nos guste, así nos parezca altamente motivada como poco motivada la resolución, zanja una discusión, amplía el bloque de constitucionalidad y fortalece el Estado constitucional de derecho, que esos son fines abstractos también del proceso de inconstitucionalidad y de los procesos constitucionales en general. Son los fines abstractos que se buscan, ¿para qué? Para construir un Estado más sólido, un Estado más en el que el bloque de constitucionalidad sea mucho más fuerte y además se hable de otros aspectos como lo que viene a ser el bloque de convencionalidad, teniendo en cuenta que el Estado peruano pues, no es una isla. Estado peruano es un Estado que ha suscrito convenios internacionales, tratados internacionales y los ha ratificado y por lo tanto debe aplicar el derecho de acuerdo a lo que señala el título preliminar del Código Procesal Constitucional vigente, que es a la luz de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, ahí son 30 derechos, a la luz de eh, los tratados internacionales suscritos por el Perú y a la luz de la jurisprudencia emitida por tribunales internacionales en materia de derechos humanos. En otras palabras, estamos hablando aquí de muchísima información que tiene que conocer el juez constitucional y he ahí la importancia de contar con tribunos, es decir, con magistrados del TC que cumplan con todas las expectativas, que tengan una moralidad intachable y además tengan amplio conocimiento respecto a estos tópicos. Por eso tantos cuestionamientos han habido directamente a la designación de magistrados del TC, no solamente por el Congreso que salió hace poco, sino también por el Congreso disuelto. Si bien es cierto, el Tribunal Constitucional también tiene una naturaleza política por ser el órgano de cierre del Parlamento, pues también es necesario construir un espacio más objetivo para él. Y eso es lo que se espera, porque dicho sea de paso, como usted ya bien conoce, 6 de los magistrados que actualmente se desempeñan como magistrados del TC ya han culminado su tiempo. Pero bueno, seguramente esos son temas que tal vez en alguna otra ocasión conversaremos,
Pero nos quedamos entonces con la necesidad de evidenciar de que la realidad ya superó a las normas procesales constitucionales. Y en este nuevo Código Procesal Constitucional, al menos, no ha habido una preocupación en ese sentido. Hemos hablado de control previo de constitucionalidad, hemos hablado de ampliar la legitimidad activa para la acción de inconstitucionalidad y estamos hablando aquí también de la necesidad de brindar un procedimiento mucho más célere, mucho más oportuno y también, bueno, abrir el debate para el cuestionamiento la, de, del derecho parlamentario de iniciativa legislativa en cuanto a sus restricciones. ¿Para qué? Para que no contemos con dispositivos legales que atentan contra derechos fundamentales o atentan contra principios constitucionales. Muy bien, quedo entonces muy agradecido por vuestra participación en esta sesión. Siempre a vuestra disposición para colaborar con ustedes y agradecer nuevamente al ilustre Colegio de Abogados de Cusco por la oportunidad de iniciar este debate, que seguramente es inconcluso, pero que al menos genera en cada uno de vosotros la inquietud para seguir investigando sobre estos temas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Doctor Roberto Cabrera Suárez, profundamente agradecidos por su brillante exposición sobre el proceso de inconstitucionalidad. Los participantes también muestran su agradecimiento a través de las plataformas virtuales que manejamos y por interno. Nos hacen llegar también una interrogante, doctor. Por la declaración de inconstitucionalidad de una norma, ¿recobran vigencia las disposiciones legales que estuviera derogado? Cuando No, hay... la respuesta es no. La respuesta es no. Tendría en todo caso que en la misma sentencia del TC, a través de la cual se señala la inconstitucionalidad de la norma, señalar específicamente qué es lo que debería nuevamente entrar en vigencia o no. Pero tiene que señalarse de manera expresa en la sentencia emanada por parte del Tribunal Constitucional. Excelente, doctor. Bueno, doctor, agradecidos por su brillante exposición, el ilustre Colegio de Abogados del Cusco, representado por su decano, el doctor Mais Pilares Herrado, y su honorable consejo directivo, le brindan la más cordial de las felicitaciones y el agradecimiento profundo también por esta participación en el diplomado de Derecho Procesal Constitucional. También recordarles a los participantes que este diplomado se extiende hasta el 10 de septiembre, donde también tenemos la participación de varios especialistas en materia constitucional. También recordarles al público participante que consignen sus datos personales, nombre, su número de colegiatura, así como su correo electrónico. También agradecerlo de antemano al doctor Roberto Cabrera Suárez por su aceptación y su predisposición también de poder participar en el Congreso Constitucional que tenemos programado del 20 de septiembre al 20 de octubre, donde también se van a dar citas los especialistas en materia constitucional para abordar temas de reforma parcial, total o asamblea constituyente. Un escenario fantástico para el debate, para arribar a conclusiones que definitivamente van a contribuir a construir un mejor escenario de cara a una nueva constitución. Sus últimas palabras, doctor Roberto Cabrera Suárez. Muy bien, doctor Benítez, agradecido nuevamente con el ilustre Colegio de Abogados del Cusco y sobre todo muy contento de poder haberme dirigido a toda la comunidad jurídica. También muy agradecido con el doctor Pilares por promover ese tipo de eventos académicos que sin duda generan un derrotero importante en la construcción de una comunidad jurídica más pensante y más crítica. Y a todos los participantes, pues felicitar que un lunes por la noche sigan manteniéndose al tanto de estas discusiones académicas. Creo que la discusión académica siempre resulta ser inacabada y sobre todo considero de que es trascendental generar ese espíritu crítico hacia la norma para que ésta siempre tenga la posibilidad de ser perfectible en el tiempo. Y justamente los procesos constitucionales no son la excepción. Los procesos constitucionales resultan ser fundamentales para poder concretar y materializar en la realidad los derechos plasmados en la Constitución. Es decir, pasar de la positivización hacia la realidad. Tarea titánica que en una sociedad como la nuestra implica una labor muy fuerte
para poder lograr dicho objetivo. Y en eso creo yo que nosotros, los estudiosos del derecho, tenemos un rol que desempeñar que sin duda nos tiene que aproximar a una sociedad más justa, democrática y cierta. Doctor Benítez, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roberto Cabrera Suárez, por su brillante participación. Siempre con sus acertados comentarios vamos construyendo un mejor escenario para el desarrollo de esta disciplina tan importante como es el derecho constitucional. Dentro de breve también indicarles a nuestros participantes y a la comunidad jurídica que vamos a tener la participación del doctor William Oblitas, quien también va a desarrollar un interesante tema dentro del desarrollo de este importante diplomado, que es el proceso de habeas data, que se va a dar a partir de las 8 de la noche, invitarles y también recordarles que interactúen, comenten, hagan llegar sus interrogantes a efectos de que estos puedan ser absueltos por nuestros conferencistas en este importante escenario. Doctor Roberto Cabrera Suárez, un abrazo virtual a la distancia, esperando que se cuide y también esperándolo tener más adelante, tal vez en un escenario más presencial, con su presencia y con la participación de los estudiantes, los miembros de nuestra industria orden, así como los especialistas en la materia constitucional. Agradecido por su magnífica participación el día de hoy. Dentro del lema de la institución también está atender el lado humano del abogado, es la prioridad del ilustre Colegio de Abogados. Muchísimas gracias a todos los participantes y al doctor Roberto Cabrera Suárez por su brillante participación esta Muchísimas noche. gracias, doctor. Saludos a la capital cultural de nuestro país. Bueno,